Esta para la entrega final es sencilla. Es crear un tablero Miro para el curso, para que los estudiantes aquí puedan ver el experimento, digámosle así, desde el inicio, que sería la parte cuando se lee la guía. Yo voy a incluir incluso aquí un video en el que pueda darle unas explicaciones de ciertos pasos críticos que les decía, que de pronto en la guía no están porque pues la guía es un documento que si se mete con todas esas cosas, es un documento que nadie va a leer. Entonces es un documento más bien corto y que esos otros tips se corresponden como al docente, ¿no? Explicarles y enseñarles a esas partes un poco verbalmente. Entonces esas ponerlas en un video que sea como el trabajo previo, pero también no terminar el tablero sino hasta que hace todo el proceso, es decir, que entra al laboratorio, lo que hace como experimento, el cómo después hace unas tareas de post laboratorio, como son por ejemplo dejar otra vez organizado el laboratorio, limpio, y la tarea final después del experimento, que genera un reporte o un informe que ellos hacen. Entonces, en el tablero hacer como un diagrama de flujo en el que voy ayudándoles a recordar cada parte y a que ellos sepan que van siguiendo un camino hasta que el paso final es el reporte. ¿Qué pasa? Que para hacer el reporte, una vez que ellos hacen el experimento, tienen que hacer los cálculos. Esos cálculos muchas veces tienen dudas, no saben cómo hacerlos y ellos recurren a unas horas de asesoría que yo les doy. Entonces ahí me ayuda también mucho la profesora porque ella explica, bueno, viene uno y pregunta, bueno, profe, ¿cómo es esos cálculos? Y comienzo a explicarle y tal, y cuando ya le acabo de explicar a este, van dos que vinieron, tres, llegan los otros dos o tres, y otra vez luego le explicas, y después llegan otros luego tres o cuatro y ya le explicas, y luego otros esos que ya les expliqué me encargan de compartir el conocimiento con los que quedan, ¿verdad? Pero es desgastante, entonces le doy una aplicación muy buena a estos videos porque la idea es hacer videos explicando las preguntas, la forma de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, mezclando esto también con lo que nos enseñaban los recursos digitales, los recursos digitales. Bueno, entonces cuando vinieron que me explicaron que había una cámara de documentos para cuando uno necesita explicar en el papel, pues escribiendo las reacciones químicas, la ecuación que vamos a usar y cómo hacer un ejemplo de un cálculo. Entonces mezclé eso y la idea es que en ciertas partes de ese diagrama de flujo que les ponga, les ayudo a hacer un video con cámara documental de documentos de cómo hacer esos cálculos, si la dura de un cálculo o de cómo hacer un documento, si la cuestión es hacer algo en Excel, no sé. Entonces, como hacer un video corto explicándoles más o menos qué es lo que tienen que hacer en esa tarea, en esa actividad, cosa que ellos puedan ir paso a paso, no solamente en el experimento, en el previo del experimento, sino en el después del experimento con las preguntas que yo les surgen, para que concluyan con una entrega de reporte y estén acompañados de una forma sincrónica. Muchas gracias.